Mi intervención tiene como objeto disertar sobre el control de convencionalidad y los mecanismos de reparación integral del daño en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En ese sentido, tenemos que el control de convencionalidad es un sistema de enjuiciamiento normativo que permite comparar normas de ordenamientos jurídicos internos con disposiciones de la Convención Americana de Derechos Humanos, tratados internacionales sobre la materia y la jurisprudencia que se haya creado al respecto. De modo tal que si una norma doméstica de un ordenamiento jurídico interno de un Estado americano viola disposiciones de la Convención Americana de Derechos Humanos, pues se entenderá que esa norma doméstica, esa norma interna es inconvencional. De lo contrario, si concuerda, se dirá que la norma es convencional. En ese contexto, mi intervención tiene como objeto demostrar que el control de convencionalidad es una herramienta que permite incorporar los mecanismos de reparación integral del daño en nuestro ordenamiento jurídico interno. Para demostrar esta proposición, haré mi intervención a partir de las siguientes premisas. Primeramente, me estaré refiriendo al surgimiento del control de convencionalidad como una herramienta de eficacia normativa de la Convención Americana de Derechos Humanos. Luego me estaré refiriendo a los mecanismos de reparación integral del daño en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para finalmente plantear nuestras conclusiones y propuestas sobre el tema. En lo que respecta al origen, tenemos que si bien la expresión control de convencionalidad ha sido de uso reciente tanto en la doctrina como en la jurisprudencia, este término, o más bien esta figura del control de convencionalidad, nació con la misma Convención Americana de Derechos Humanos. Desde el año 1969, cuando se suscribió la Convención Americana de Derechos Humanos, ya existía el control de convencionalidad. Desde el año 1978, cuando empezó a regir la Convención Americana, ya se usaba el control de convencionalidad. Tan cierto es lo anterior que el constitucionalista venezolano Alan Brever Carías, al referirse al origen de esta figura, manifestó en alguna oportunidad que el control de convencionalidad es tan viejo como la Convención misma. Y es que desde que entró a regir la Convención Americana, la Corte Interamericana, al momento de resolver los casos contenciosos de su competencia, siempre ha hecho uso del control de convencionalidad. Fue a partir del le daba nombre, pero ¿qué ocurría? Usaba la figura, pero no le daba nombre a lo que estaba haciendo. Fue a partir del voto concurrente razonado del juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sergio García Ramírez, en la sentencia del 25 de noviembre de 2003, conocido como el caso de Mirna Machan versus Guatemala, donde por primera vez se usó la expresión control de convencionalidad, lo cual se volvió a usar en otro voto razonado concurrente del mismo juez mexicano, Sergio García Ramírez, en la sentencia del 7 de diciembre del año 2004, en el caso Tibi versus Ecuador. Hasta ese momento, la expresión control de convencionalidad solo era empleado por un juez de la Corte Interamericana, solo se registraba en votos concurrentes razonados, que haciendo la homologación en nuestro orden interno equivaldría a las aclaraciones de voto. Fue a partir de la sentencia del 26 de septiembre de 2006, conocido como caso Almonacid Arellano versus Chile, donde por primera vez la Corte Interamericana de Derechos Humanos, acogiendo los planteamientos que en estos votos concurrentes venía haciendo el juez Sergio García Ramírez, donde por primera vez la sala mayoritaria de la Corte emplea el término y lo siguió ratificando en pronunciamientos posteriores. Para efectos de ilustrar sobre el control de convencionalidad, es pertinente resumir el caso que se resolvió en esa sentencia de Almonacid Arellano. Resulta que el 11 de septiembre de 1973 en el Estado chileno empezó a surgir un régimen militar que derrocó al expresidente Salvador Allende, régimen militar que se extendió hasta el día 10 de marzo del año 1990. Este régimen militar se caracterizó por cometer graves violaciones de derechos humanos, en especial contra las personas que se manifestaban opositores al régimen. En ese contexto, el día 16 de septiembre de 1973, el señor Almonacid Arellano, cuando salía de su casa, en presencia de su esposa y sus 3 hijos, fue asesinado. El señor Almonacid Arellano era docente, también era militante de un partido comunista opositor al régimen. Por estos hechos se inicia un proceso penal. En dicho proceso penal se logran identificar los autores materiales del hecho. Posteriormente, estando en curso este proceso penal, el Estado chileno expide un decreto de amnistía
y en aplicación de ese decreto de amnistía, las autoridades chilenas absuelven a las personas que estaban siendo procesadas por el delito de homicidio. Cuando el caso llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte dice, un momento, Estado chileno, ese decreto de amnistía es inconvencional. Ese decreto de amnistía viola el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos y por tanto declaro la inconvencionalidad de ese decreto y ordeno que se reabra el proceso penal contra estas personas. En esa sentencia la Corte enfrentó muchos problemas jurídicos. Uno de ellos fue el fenómeno de la cosa juzgada. Pues obviamente ya las autoridades judiciales chilenas, de acuerdo a los procedimientos internos, habían dictado una sentencia que estaba debidamente ejecutoriada, que había hecho tránsito a cosa juzgada, a través del cual se había absuelto unas personas. Sin embargo, la Corte enfrenta la tesis de la cosa juzgada manifestando que en ese evento no había cosa juzgada material, sino una cosa juzgada fraudulenta. Y recordó los eventos de la cosa juzgada fraudulenta, uno de ellos justamente cuando se inicia un proceso penal con el fin de sustraer de responsabilidad penal a la persona que se esté procesando. Otro problema que enfrentó fue el principio de non bis in idem. Justamente la Convención Americana de Derechos Humanos se consagra este derecho convencional. Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Pero la Corte dijo que al tener este derecho estructura de principio, el mismo admite grados de afectación y por lo tanto era necesario afectar este principio para darle prelación al derecho a la verdad, justicia y reparación de las víctimas. Tercer problema, la prescripción de la acción penal. Probablemente cuando se reiniciara el proceso penal ya habría operado el fenómeno de la prescripción de la acción penal. Sin embargo, la Corte en este caso, pese a que ya se había individualizado e identificado a los autores materiales, planteó que era un delito de lesa humanidad y por lo tanto en este caso, la acción penal era imprescriptible, contrario a algunas tesis que hemos escuchado recientemente en nuestro ordenamiento jurídico interno. Muy bien. Este control de convencionalidad se siguió usando y se sigue usando en muchos casos, como Aguado Alfaro versus Perú, Hellman versus Uruguay, Boyce versus Bárbaro. Este control de convencionalidad tiene dos aristas, o hay dos tipos de controles de convencionalidad. Uno de ellos es el control de convencionalidad concentrado, también conocido como control externo propio, y hay otro control difuso de convencionalidad. El control concentrado es el que ejerce la Corte Interamericana de Derechos Humanos al momento de resolver cada uno de los casos contenciosos sometidos a su consideración. En cada uno de los casos, si la Corte advierte que una norma doméstica de los ordenamientos jurídicos internos de cada Estado americano es inconvencional, lo declara como tal. Pero aquí viene el interrogante. Si la Corte Interamericana de Derechos Humanos declara la inconvencionalidad de una norma doméstica de un Estado americano, ¿qué orden puede impartir? ¿Será que la Corte Interamericana de Derechos Humanos podrá declarar la inexequibilidad de esa norma como lo hace en nuestro ordenamiento jurídico interno la Corte Constitucional en los juicios abstractos de constitucionalidad? ¿Será que la Corte Interamericana de Derechos Humanos podrá declarar la nulidad de esa norma interna como lo podría hacer acá el Consejo de Estado en un proceso de nulidad? Bien, la respuesta a ese interrogante generó debates al interior de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, generó dos planteamientos. Uno de ellos plantea que la Corte sí tiene esa competencia, tal como ocurrió, por ejemplo, en la sentencia del 14 de marzo del año 2001, en el caso Barrios Altos versus Perú, donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó dejar sin efecto un decreto de amnistía que había expedido el Estado peruano. No obstante, encontramos en oposición una tesis B que nos dice que la Corte no tiene esa competencia. La Corte simplemente declara la inconvencionalidad de la norma interna y le ordena al Estado que corrija la inconvencionalidad en uso de su soberanía a través de cualquier mecanismo de reforma interna que tenga. Tal como ocurrió, por ejemplo, en el caso Rascacó versus Guatemala. La Corte Interamericana le ordenó a Guatemala, Estado guatemalteco, que corrigiera una inconvencionalidad. Resulta que Guatemala había ratificado un tratado internacional sobre derechos humanos donde se prohibía la pena de muerte. Luego, mediante una reforma legal, implementó la pena de muerte. La Corte dice, esa norma legal es inconvencional. La declaro inconvencional y le ordeno, Estado de Guatemala, que corrija la inconvencionalidad a través de una reforma legal. Esta última es la tesis vigente, es la que se mantiene. Es decir, la Corte no puede ni declarar nulidad ni inexequibilidad, pese a que advierte que una norma interna es inconvencional. Simplemente, respetando la soberanía del Estado, le ordena que corrija la inconvencionalidad. Pero en este momento surge un interrogante. ¿Qué pasaría si una norma constitucional de un Estado americano viola la Convención Americana? ¿Será que la Corte Interamericana puede declarar la inconvencionalidad de esa norma constitucional? Así como, haciendo la analogía, cuando la Corte Constitucional declara la inconstitucionalidad de una ley contraria a la Constitución. ¿Podría la Corte hacer eso? ¿Declara esa inconvencional esta norma constitucional? Citemos un ejemplo.
Fíjese, el Estado colombiano, mediante la Ley 297 de 1996, se adhirió al segundo protocolo facultativo de derechos civiles y políticos que prohíbe la pena de muerte. Imaginemos que mañana el Estado colombiano reforma el artículo 11 de la Constitución Política e implementa la pena de muerte para ciertos delitos. Podría pensarse que este protocolo hace parte del jus cogens y por lo tanto es una norma de carácter internacional vinculante. Podría plantearse entonces que ese artículo 11 de la Constitución Política iría en contra de una norma internacional sobre derechos humanos y por lo tanto sería inconvencional. En el evento que esto ocurra, ¿podría la Corte declarar la inconvencionalidad de esta norma constitucional? Pues ya esta pregunta ha tenido respuesta. De hecho, en la sentencia del 5 de febrero de 2001, conocido como el caso de la última tentación de Cristo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos le ordenó al Estado chileno, declaró la inconvencionalidad de una norma constitucional del Estado chileno. Resulta que el numeral 12 del artículo 19 de la Constitución de 1980 de Chile establecía la censura previa. Consagraba el derecho a la libertad de expresión, pero al mismo tiempo lo limitaba con la censura previa. ¿Qué ocurrió? Se elabora una película llamada La última tentación de Cristo, se somete a la a la censura previa y se dice que esa película amenaza violar el derecho al honor y al buen nombre de un grupo de personas. El Estado chileno prohíbe la publicación de la película en uso de esa norma constitucional que consagraba la censura previa. Cuando el caso llega a la Corte dice, un momento, Estado chileno, ustedes dentro de su ordenamiento jurídico interno tienen una norma constitucional que es inconvencional. Ese numeral 12 del artículo 19 de la Constitución de 1980 viola la Convención Americana de Derechos Humanos. Por lo tanto, esa norma es inconvencional. Por lo tanto, le ordeno que corrija la inconvencionalidad mediante una reforma constitucional. Hasta aquí les he mostrado el control concentrado de convencionalidad. Pero al lado de este control concentrado existe un control difuso de convencionalidad. Y este control difuso, la competencia para ejercerlo la tiene cualquier autoridad judicial. Cualquier juez de la República, no importa su categoría, no importa su especialidad, puede hacer uso del control de convencionalidad en sus casos concretos. Si al momento de resolver un caso concreto el juez advierte que una norma interna, lo someto a discusión, incluso lo someto a discusión, una norma constitucional va en contra de la convención, podría el juez, en uso del control de convencionalidad, inaplicar esas normas del derecho doméstico para darle prelación a las disposiciones convencionales e incluso a su jurisprudencia. Naturalmente que los efectos de esta decisión no van a ser erga omnes, van a ser interpartes. Esto que he dicho del control difuso de convencionalidad ha dado origen a decir que los primeros en aplicar las normas internacionales son los jueces de instancia. Por esa razón es que el mismo Sergio García Ramírez en alguna ocasión manifestó que los jueces de instancia se han convertido en jueces internacionales. Lo que he dicho tiene refuerzo en una sentencia proferida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del cual me permito leer un párrafo pertinente. Dice, cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces también están sometidos a ella. Lo que les obliga a velar por el efecto útil de la Convención no se va mermado o anulado por la aplicación de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin. En otras palabras, los órganos del Poder Judicial deben ejercer no solo un control de constitucionalidad, sino también de convencionalidad ex oficio entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias. Muy bien. De esta manera, entonces, termino la primera parte y luego, muy rápidamente, desarrollo el tema de los mecanismos de reparación integral. Rápidamente, la Corte Interamericana ha hecho uso de los mecanismos de reparación integral de todos. La restitución, por ejemplo, ha ordenado restituciones de libertad, ha ordenado restitución de bienes, ha ordenado reincorporación de las víctimas a los cargos, ha ordenado la recuperación de identidad y vínculos familiares, ha ordenado medidas de rehabilitación, como satisfacción, ha ordenado la publicación de sentencias, ha ordenado actos públicos de reconocimiento, ha ordenado conmemoraciones, ha ordenado capacitaciones en derechos humanos. Y aquí apunto un poco al interrogante que nos dejaba el doctor Bula en su intervención al final, de qué manera las sentencias podrían convertirse en una herramienta pedagógica. Pues aquí vemos que los jueces podríamos hacer uso de estas herramientas, en especial de las medidas de satisfacción, en algunos casos, cuando lo amerite, impartir ese tipo de órdenes de capacitación en derechos humanos. También están las garantías de no repetición. Bien, brevemente, pues tenía proyectado una exposición más extensa, pero por razones de tiempo explico esta parte que es la esencia de mi intervención.
para concluir entonces de que existen dos controles de convencionalidad, el concentrado y el difuso. Ya sabemos que el concentrado lo ejerce la Corte Interamericana de Derechos Humanos al momento de resolver los casos contenciosos. Decir que esas sentencias de la Corte Interamericana, cuando resuelven casos concretos, la ratio decidendi y esos precedentes judiciales terminan siendo jurisprudencia internacional, que al decir de la misma Corte y de algunos doctrinantes son vinculantes para todos los operadores jurídicos de los estados partes. Esto se puede convertir en el acervo normativo, tanto los instrumentos internacionales como la jurisprudencia pueden servir los referentes para hacer uso del control de convencionalidad por vía de excepción en cada uno de los casos concretos e inaplicar las normas que sean contrarias a las mismas. Esto genera un cambio de paradigma. A partir del control de convencionalidad, los abogados ya no solo debemos leer la jurisprudencia de nuestras cortes, los abogados estamos obligados a leer la jurisprudencia internacional, porque las mismas son vinculantes. Hay que estudiar la jurisprudencia internacional, pues como lo diría el maestro Eduardo J. Couture, abogado, estudia, abogado, estudia, abogado, estudia. El día que no estudies, cada día serás menos abogado. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Carlos Mario de la Espriella por su intervención y damos a la decana el uso de la palabra para el cierre del evento. Bueno, agradecerle a todos, especialmente quienes nos han acompañado hasta esta sección de la jornada, al doctor Torralbo, a sus compañeros de sala, pues a los magistrados que nos visitan del Consejo de Estado, a la doctora Yesine, una muy buena, excelente intervención, muy pertinente en materia de tributos territoriales. Y bien, y al personal en general y a los estudiantes que todavía nos acompañan. De esta manera, pues concluimos este evento que tuvo pues dos partes, una audiencia pública de rendición de cuentas y lo que acaba de finalizar la jornada académica. Muchas gracias por su asistencia. Doctor Torralbo, usted va a comentar algo. Reiteramos nuestros agradecimientos en nombre del Tribunal Administrativo de Sucre y de toda la jurisdicción administrativa de Sucre a la Corporación Universitaria del Caribe, SECAR. Gracias a la doctora María Eugenia Vides, nuestra decana. El apoyo logístico ha sido fundamental. Será el primero, como decía bien, la primera jornada. La idea es que se sigan repitiendo con temas y temas que nos emocionen cada día. Muchas gracias a todos. Gracias al doctor Germán Bula por asistir, acompañarnos en nombre del Consejo de Estado, a la doctora Yesine. Yesine. Es que tuve que aprendérmelo 3 veces, doctor. Lo escribía yo otra vez, por eso es Yesine Neira Carreño. A todos los compañeros y a todas las personas, estudiantes que hasta esta hora, ya pasada la 1, nos acompañan en el auditorio. Muchas gracias.